valor vamos a tener en el día de hoy, pero vamos a continuar aquí con más información. Vamos a darle la bienvenida a la abogada Gisela Martín. Ella es de el Estudio Jurídico Quintar, asesoramiento jurídico. Pueden buscarlo en las redes sociales. Y vamos a hablar justamente de consejos y derechos, justamente para enfrentar situaciones de despido. ¿Cómo le va, abogada? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida al matutino. ¿Todo bien? Gracias, muy bien, todo bien. Bueno, un gusto charlar de este tema que seguramente le interesa a muchísima gente, tal vez lo vivió, Sí, esperemos que no lo no, viva, lógicamente, pero siempre hay que estar preparado a través de la información para enfrentar esta situación. sí, sí, tal cual. Bueno, quizás podría empezar dándole algunos consejos importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la renuncia. Hay muchas veces que los empleadores, Sí, a los efectos, digamos, de pagarle una indemnización o una liquidación final cuando quieren despedir a un trabajador, le solicitan en primer lugar que vayan al correo argentino y formulen una renuncia. Bueno, eso es algo que no tiene que hacer el trabajador. sí, Lo primero que tendría que hacer es hacerse asesorar por un abogado para ver cuál es la indemnización que le corresponde cobrar. ¿Sí? muy bien. Una vez formulada la renuncia, si bien no voy a decir que es imposible después darlo vuelta en juicio, pero es como mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no solamente se estaría extinguiendo el vínculo laboral, sino que también estaría diciendo, bueno, yo no voy a cobrar indemnizaciones. Claro. Quizás por ahí puede después solicitar la liquidación final o diferencias salariales en caso de que existieran, pero bueno, las indemnizaciones laborales son montos elevados que quizás no llegan a equiparar esa liquidación final y las diferencias salariales. Sí, entonces eso es un consejo, digamos, que les puedo dar en primer lugar, porque mucha gente por el desconocimiento va directamente al correo, hace la renuncia, o sea, apelando a la buena fe del empleador y creyendo en que le van a pagar las liquidaciones y después no se las paga. Literalmente no se tendría que quedar solamente de palabra. Claro, no, 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 por eso primero tendría que estar bien establecido y en caso de que esté conforme, bueno, ahí sí va y formula la renuncia en el caso que corresponda. Perfecto. Con respecto a la indemnización, los empleadores siempre van a tratar de buscar, lógicamente, que sea lo mínimo o tratar de Claro. sacar alguna ventaja en ese sentido. Exacto. Sí, bueno, igualmente hay que distinguir mucho lo que es el empleo registrado y el no registrado, que es el llamado popularmente negro, digamos, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque son distintas situaciones. Cuando un empleado no está registrado, es decir, que está en negro, obviamente que el trabajador no le va a mandar una carta documento despidiéndolo, ni le va a poner a disposición la liquidación de manera formal. ¿Por qué? Porque estaría reconociendo el vínculo. claro. ¿Me entiende? Entonces, obviamente que no lo va a hacer. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos en situación de claro, trabajo por en negro, por ejemplo, yo voy ejemplo? a mi trabajo, Informal. exacto, un trabajador informal, yo voy a Sí, mi trabajo hoy, tengo 10 años de antigüedad y de pronto el empleador se levantó de mal humor, no le gustó mi cara no y me vengas más. dijo, no vengas más. Bueno, en ese caso, lo que primero hay que hacer es asesorarse por un abogado. Sí, ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que se llama intercambio epistolar, que es el envío de telegramas laborales, ¿sí? Aclarando que para los trabajadores son gratuitos, ¿sí? sí, Entonces, lo primero que hago es hacerme asesorar. ¿Por qué? Porque tengo que mandar el primer telegrama intimando al empleador a que me registre. sí, En ese telegrama lo que se va a hacer, se va a consignar expresamente la fecha real de ingreso, o es decir, que después va a ser computada para la antigüedad, cuáles eran las funciones que cumplía, cuál era la jornada laboral y cuánto era lo que me pagaban. También hay que ver si hay algún convenio colectivo aplicable a cada actividad, pongámosle en este caso que sí. tenga algún convenio colectivo aplicable, bueno, nos vamos a remitir a ese para la escala salarial. Perfecto. Entonces, mandamos el primer telegrama, le otorgamos un plazo al empleador para que proceda a registrar la relación laboral bajo apercibimiento de decir que si él no cumple con eso, yo voy Sí. a tener causa para darme por despedido y sentirme injuriado por su exclusiva culpa, que se llama. Exigiendo una indemnización a partir de eso. Exacto. ¿Y cómo, cómo buscamos o comprobamos todo lo recorrido en el trabajo Sí, informal durante los años anteriores? bien, Sueldo, horas de trabajo, funciones. sí. Bueno, muchas veces se llega a acordar extrajudicialmente o podemos acudir hasta el Ministerio de Trabajo para no llegar a una instancia judicial. Es decir, que si se paga una indemnización acorde a a todos los rubros que tendría que pagar el trabajador o el empleador, se puede solucionar. ¿Por qué? Porque es más rápido. Sí, Si no hay un acuerdo extrajudicial o ya sea en sede administrativa, tenemos que ir a la sede judicial y iniciar un juicio laboral, muy ¿sí? bien.
Pero ¿por qué digo que es importante que se asesoren por un abogado? ¿Por qué? Porque mi demanda se va a basar en el intercambio epistolar. Es decir, que si yo tengo mal planteado el intercambio epistolar, consigné mal la fecha, consigné mal mi jornada laboral, no reclamé las indemnizaciones dentro de los telegramas, no quiero decir que no se puede, pero podemos ser objeto de algún planteamiento dentro del proceso judicial. Es como darle herramientas Exacto. a la oposición, por decirlo así, Exactamente. para que ¿Por te qué? perjudique. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchos modelos Sí, en sí. internet de todo. Entonces, por ahí la gente, para no ir a ver el abogado, dice, bueno, voy a mandarle el telegrama así, le voy a poner esto y le voy a poner. Y después eso nos perjudica en la parte judicial cuando tenemos que iniciar un proceso judicial. Que el proceso judicial sí o sí lo tiene que hacer un abogado. Claro. Entonces, yo, si vienen con los telegramas realizados, me tengo que basar en esos telegramas, Muy ¿sí? bien. Entonces, bueno, una vez iniciada el proceso judicial, es muy importante que primero nosotros determinemos cuál es la capacidad patrimonial del empleador. Muy bien. Es decir, pues yo puedo tener un proceso Dependiendo que qué me es, dure... una empresa, un comercio. Claro, lo que sea. Sí. Pero yo puedo tener un juicio que me lleva 3, 4 años, pongámosle, y tengo una sentencia al final con unos números hermosos, el trabajador contento, yo contenta, y no tenemos de dónde cobrarlo. Entonces, lo primero que hago es promover una medida cautelar de embargo, ¿sí? Si yo digo, bueno, a ver, el empleador tiene un auto, tiene una casa. Bueno, antes de iniciar el juicio principal, Embargamos. yo le embargo eso. Entonces, cuando yo tenga la sentencia final o cuando lo arregle, voy a tener de dónde cobrarme, ¿sí? Como garantía. Exactamente. El embargo no quiere decir que el empleador no va a poder disponer de ese bien. O sea, no es que no lo va a poder Sí. utilizar, sino que no va a poder disponer, es decir, para venderlo o trasladar el dominio a otra persona. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y en la etapa procesal, digamos, dentro de lo que es el juicio laboral, las relaciones que no están registradas, obviamente que van a carecer de documentación, porque Muy bien. nunca me van a hacer firmar un recibo, porque no me van a reconocer las vacaciones, porque no me pagan aguinaldo, porque no realizan los aportes de la seguridad social, es decir, no pagan todas las cargas ni contribuciones que deberían pagar. Entonces, obviamente que como trabajador yo voy a carecer de documentación. Sí. Pero por lo general las relaciones no registradas se acreditan con los testigos. Entonces es muy importante bien. la prueba testimonial. Pueden ser compañeros de trabajo, por ejemplo. Sí, pueden ser, por ejemplo, no sé, alguien que trabaja en una panadería Y que vos siempre le llevabas. que vos siempre le llevabas el pan, o el vecino que te veía que vos entrabas a las 6 de la mirá vos. mañana. O sea, puede ser toda gente que pueda acreditar o que pueda dar fe de lo que vos estás diciendo. Lo más importante siempre es probar la fecha de ingreso. Puede ser, por ejemplo, chats de WhatsApp Sí, con también. el jefe, que También. vos siempre arreglabas. Me decía, che, Juan, vení, quiero que haga envíes un pedido, tal, Sí, tal, tal. Toda Celular sirve. toda la prueba que nosotros podamos aportar, por eso te digo, no nos vamos a basar en documental nada más, Ok. sino todos los medios probatorios que podamos arrimarle al juez para crearle una convicción suficiente de que esa persona trabajó durante tanto tiempo, cuál era no solamente la antigüedad, sino cuál era su jornada laboral, cuáles eran sus funciones, Sí. porque no es lo mismo que yo sea un administrativo a que sea el repartidor de pan. Entonces la aplicación de la escala salarial va a ser distinta, elevado, ¿me claro. entendés? Sí. Entonces los testigos tienen que ir destinados a eso, digamos, a acreditar mi relación, mi ingreso, mis funciones, mi jornada, ¿sí? Muy bien. Es como lo más importante en un juicio laboral son los testigos. Perfecto. Bueno, vamos a la formalidad. Sí. Por ejemplo, estamos trabajando de manera normal, tal vez no tuvimos, qué sé yo, algún error, alguna sanción, Sí. o nos mandamos alguna macana, como se Sí. dice, y te llega justamente un despido, digamos. Despido con causa. Sin causa. Ah, bien. O sea, que no tengas causas o no hayas hecho nada y en ese sentido te despiden. Sí. ¿Cómo tendríamos que...? Si estás registrado, me Sí, preguntás. sí, sí. Bueno, cuando estamos registrados es distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el empleador te quiere despedir, tiene la obligación de darte un preaviso, Muy bien. ¿sí? Tiempos, entonces. Exacto. El preaviso va a depender, el tiempo del preaviso va a depender de la antigüedad que tengas. Ok. Es decir, que si vos tenés menos de 5 años, corresponde que te preavise con un mes de anticipación. Si tenés más de 5 años de antigüedad, te corresponde que te avisen con 2 meses de anticipación. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué se establece este plazo? Es como para que te estén avisando con tiempo, che,
te vamos a despedir, obviamente que vas a reclamar las indemnizaciones que corresponden, la liquidación, todo eso, pero bueno, vos tenés ese tiempo también para buscar otro empleo, Muy ¿sí? bien, sí, O sí. hacer lo que tengas que hacer legalmente también. Porque existen distintos tipos de despido, ¿sí? Muy bien. Pero bueno, voy a hablar como muy general. No, no, sí. Está bien. Entonces, bueno, eso es importante. Y la otra, ¿qué más me habías preguntado? No, bueno, eso, justamente en la Ah. formalidad. ¿Te tienen que dar causas o no te pueden dar causas y Puede ser un solamente te despido despiden? causado o incausado, digamos. Muy O sea, bien. el despido causado es cuando alega el empleador una causa. Che, rompiste una copa, te echo. Claro, pero tampoco es tan así. Es decir, que el empleador no puede venir a decir, mira, hoy llegaste 5 minutos tarde y te despido. No. Es gravedad de la causa. Exacto. Tienen que venir y tiene que haber una gradualidad en los Ok. llamados de atención y en las sanciones. No pueden en la primera despedirte. Muy bien. Entonces yo puedo llegar una vez tarde, bueno, que te hagan un llamado de atención. Llego otra vez tarde, una semana tarde, bueno, te van haciendo los llamados de atención, te tienen que notificar de todos esos llamados de atenciones o sanciones que disponga el empleado. ¿Para qué? Para que vos puedas formular tu descargo Sí. y ejercer tu derecho a defensa, porque puede ser que tengas algún justificativo por el cual llegaste tarde. Perfecto. Ahora, eso también es re importante porque la gente, por ejemplo, cuando se lo notifica alguna sanción o llamado de atención, no formula ningún descargo. Entonces, como que lo está aceptando plenamente. Hay que formular un Exacto, descargo. Ah, ok. siempre y cuando tengan un justificativo, Claro, ¿me entiendes? no se hagan Entonces, los locos. claro, y no sea una causa grave Sí, sí. como para que se lo despida con causa. Entonces, no es nomás que viene el empleador y te dice, bueno, hoy te voy a despedir porque llegaste 5 minutos tarde. No, se No. tienen que dar ciertos presupuestos para que configure un despido con causa, Muy bien. que también va a dar derecho a una liquidación final, es decir, a los días trabajados, a las vacaciones proporcionales, SAC, el aguinaldo proporcional, todo lo que corresponda por los días trabajados en el mes. Perfecto. Y en la formalidad, si se hace algo más de extra a lo acordado, ¿también sirven las distintas pruebas de testigos, Sí. de chats y de todo eso? Se También. reclaman Sí. horas extras, claro. Lo que hacen muchos empleadores es, por ejemplo, yo tengo un trabajador y lo voy a registrar, trabaja 8 horas, pero yo lo voy a registrar por 4. Claro. ¿Por qué? Porque pago menos contribución y menos carga Ok. en sí. Entonces, lo que yo voy a intimar cuando me despidan también es que me registren correctamente, es decir, que me reconozcan la registración como debería haber sido y no Muy fue. bien. Entonces, a mí me pagaban en blanco la mitad del sueldo y el resto me lo pagaban en negro. Claro. Pero tampoco se basaban en el convenio colectivo aplicable a la actividad. Entonces también tendría derecho a reclamar lo que son diferencias salariales. Es decir, si el convenio colectivo decía que me tenían que pagar 100 y a mí me pagaron durante toda la relación o durante un gran transcurso el 50, bueno, voy a reclamar el 50 de diferencia, Ah, ¿sí? muy bien. Teniendo en cuenta que tenemos un plazo de prescripción que son de 2 años para reclamar diferencias salariales. Es decir, yo no puedo venir a reclamar hoy 10 años para atrás diferencias salariales. Perfecto. ¿Sí? Son los últimos 2 años que sí voy a poder reclamar diferencias salariales. Excelente. Bueno, ¿en el estudio tienen muchos casos de esto o cuáles son los casos más comunes en cuanto a Sí. despidos? Los más comunes son los empleados no registrados. Muy bien. Es decir, esos empleados que tienen mucho tiempo trabajando en la actividad y como hablábamos, de pronto viene un día y dice el empleador ya no prestas más servicio, Sí. pero muchas veces se logra acordar extrajudicialmente o lo hacemos homologar a un convenio en sede administrativa. Que Excelente. por ahí para el trabajador es mucho mejor por el tiempo que dura un proceso judicial. Entonces siempre le decimos, nosotros no vamos a decidir como abogados qué es lo que vos tenés que hacer, porque yo te puedo decir, mira, en juicio te consigo, no sé, cualquier número te tiro 5 millones Sí. y ahora acordando vamos a acordar por 3 y capaz que al trabajador hoy le sirven esos 3 millones y no esperar. Obviamente que las indemnizaciones se van actualizando con los intereses, Sí. ¿sí? Pero bueno, hay que ver la necesidad de cada una de las personas, por eso es necesario ver el caso en concreto. Exacto, como que todos tienen distintas características, ¿no? Exactamente, Y sí. tiempos y también. tiempos y necesidades. Y predisposición por parte del empleado, el empleador. y Exactamente. Cada cosa un mundo. Exactamente. Bueno, ¿querés agregar algo? No sé si te quedó algo en el aire. No, Está no, bien, ¿no? sí. La verdad que bastante completo. Ya saben, pueden buscar en redes sociales, en Instagram, Quintar Asesoramiento Jurídico y tienen todas las opciones, porque no solamente en despidos, sino en distintos rubros también. Sí, sí, en todos los rubros del derecho. Excelente. Bueno, abogada, muchísimas gracias. No, de Que nada. tenga un excelente día y ya nos vamos a estar encontrando la próxima Bueno, muchas gracias a entrevista. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes quédense conectados, que ya volvemos.